La película Napoleón fue estrenada el 7 de abril de 1927. Esta es una película de origen francés. Su productora es independiente, ya que fue escrita, dirigida y producida por el director Abel Gance. Esta película trata de el joven Napoleón cuando fue enviado a Brienne-le-Château, asistiendo a una escuela militar donde maneja una pelea de bolas de nieve como una campaña militar. Sin embargo, sufre los insultos de otros niños. Continúa una década más tarde con escenas de la Revolución Francesa y la presencia de Napoleón en la periferia como un joven teniente del ejército. Él regresa a visitar el hogar de su familia en Córcega, pero la política cambia en contra de él y lo pone en peligro de muerte. Huye llevando a su familia a Francia, sirviendo como oficial de artillería en el sitio de Tolón. El genio para el liderazgo de Napoleón es recompensado con un ascenso a general de brigada. Pero revolucionarios celosos encarcelan a Napoleón. Luego de la marea política se vuelven contra los propios líderes de la revolución. Luego de esto, Napoleón sale de la prisión formando planes para invadir Italia. Se enamora de la hermosa Josefina de Beauharnais y el gobierno de emergencia le asigna la tarea de proteger la Asamblea Nacional. Al triunfar en esto, es ascendido a comandante en jefe del ejército del interior y se casa con Josefina. Él toma el control del ejército y protege la frontera franco-italiana y lo impulsa a la victoria en una invasión de Italia. En esta película, el director Abel Gance utilizó a distintos actores de distintas nacionalidades. Incluso el propio director actuó en la película Napoleón. Actores como Vladimir Rudenko, Albert Dieudonné, Edmond Bandil, Gina Menz, Anthony Martot, Philippe Heriat, Pierre Batchev, Marguerite Gance, Eugene Buffet, entre otros, hicieron parte del elenco de Napoleón. La película Napoleón es considerada, debido a sus innovadoras técnicas cinematográficas para la época, como un cine clásico del cine mudo. La película trata de la primera parte de la vida de Napoleón Bonaparte, desde 1781, y luego hasta convertirse en general. Emprende la batalla de Montenotte y hace parte del cine independiente. No pertenece a una corriente a pesar de que existía una corriente francesa. La corriente francesa, la Escuela de los Annales, es una corriente historiográfica fundada por Lucien Febvre y Marc Bloch en 1929 que ha dominado prácticamente toda la historiografía francesa del siglo XX y ha tenido una enorme difusión en el mundo occidental. Lleva su nombre por la revista francesa Annales d'Histoire économique et sociale, después llamado Annales, y se caracteriza por haber desarrollado una historia que ya no se interesa por el acontecimiento político y el individuo como protagonistas típicos del trabajo, sino más bien de la historiografía contemporánea, sino esencialmente por los procesos y las estructuras sociales, y después por una amplia gama de temas que su acercamiento con las herramientas metodológicas de las ciencias sociales les permitió estudiar. Por eso Napoleón no hace parte de esta corriente, ya que esta película buscaba introducir la biografía del protagonista. El director de esta película fue Abel Gance, quien en 1909 comenzó a trabajar como actor y guionista cinematográfico, y luego, 2 años después, en 1911, fundó, con la ayuda de algunos amigos, su propia compañía, y dirigió su primera película, La Digue, un drama costumbrista. Su segunda película, Le Negre Blanc, de 1912, aborda el tema de los prejuicios raciales, desarrollando la historia de un niño negro maltratado por los blancos. Una incipiente carrera como autor teatral fue interrumpida por el estallido de la Primera Guerra Mundial, durante la cual Gance volvió a dedicarse al cine, con películas como el cortometraje La Folie du Docteur Tube, una extrañísima comedia sobre un científico loco que inventa unos polvos que transforman la apariencia de las personas. Para rodarla, Gance recurrió al uso de espejos distorsionantes en sus películas de los años siguientes e introdujo las técnicas de montaje empleadas ya en Estados Unidos por David Ward Griffith, el uso de primeros planos y otros procedimientos innovadores para la época. A partir de 1917, el interés de Gance se centra en los dramas sociales, con películas como Le Droit à la Vie y Master Dolorosa, las dos de 1917. Y su obra más interesante en esta etapa es la Dixième Symphonie de 1918, que un compositor sublima sus padecimientos personales en una trascendental obra de arte.
Y la película Napoleón fue tan importante para este director, ya que esta fue la primera película en emplear la Polivisión, que fue el nombre de un formato de película de pantalla ancha ideado exclusivamente para la filmación y la proyección de la secuencia final de Napoleón. La película Napoleón resulta muy importante porque en ella se emplea el formato de Polivisión. Esta técnica fue llamada así por el crítico cinematográfico Émile Villemort, y este método constituyó la cumbre de la carrera cinematográfica de Gans, puesto que este sistema, a diferencia del cinerama, que era donde 3 o 4 proyectores proyectaban una imagen que juntas resultaban en una sola imagen continua, esta no consistía exclusivamente en agrandar las imágenes proyectadas, sino que proyectaban 3 fragmentos de películas diferentes que daban como resultado una imagen central principal y otras 2 imágenes a ambos lados que ayudaban a comprender el significado metafórico de la proyección central. Según Gans, este método creaba una nueva dimensión del visionado. Al ser este un método supremamente innovador, captó rápidamente la atención de aquellos que hacían cine en Hollywood, en Estados Unidos, sobre los años 20. Debido a esto, varias productoras cinematográficas comenzaron a desarrollar sus propios formatos. Fox desarrolló el método Grandeur Paramount y Warner Bros. El proceso de Vitascope. Todos estos métodos consistían en proyecciones de gran formato que permitían aumentar la medida y la calidad de las imágenes cinematográficas. De todos los modos, los altos costos que suponían y los pocos beneficios obtenidos hicieron que se abandonaran estas técnicas rápidamente. Hablando específicamente de la Polivisión abordada por Gans, él no pudo previsualizar la película con esta técnica, puesto que él necesitaba 3 proyectores, sino que él lo que hizo fue visualizar cada fragmento del tríptico de manera individual, sin ningún mecanismo de edición. Duró 7 meses para llegar al montaje final del fragmento de la película rodado en Polivisión, debido a todo lo complejo que esto implicaba y lo innovador que era. Él observaba cómo se relacionaban las imágenes de los negativos para poder construir una escena. Asimismo, después de un tiempo, logró conseguir 3 proyectores y pudo por primera vez visualizar el film con la técnica Polivisión. A causa del efecto panorámico y de las acciones simultáneas que esta técnica proporcionaba, decidió finalmente incorporar la escena al montaje final del film. Es por eso que esta película, Napoleón, resulta tan importante y también es un clásico del cine mudo, por este nuevo método que introdujo a la reproducción de las películas. Haciendo un enfoque un poco más técnico, se puede evidenciar que los 3 proyectores sincronizados fueron instalados en el cine que proyectaba el film de manera horizontal, a diferencia de las cámaras normales que habían de rodaje, las cuales se disponían de manera vertical, bastante cerca los unos de los otros. Los ejes ópticos de estos 3 dispositivos no se cruzaban y por lo tanto era más complejo proyectar las imágenes en una pantalla panorámica cóncava. Posteriormente, al ver el éxito y lo innovador que era esta técnica de la Polivisión, la productora Metro-Goldwyn-Mayer decidió comprarle al productor y a Gans la técnica para apartarla del mercado. Con esto, la productora pensó que si la técnica tenía éxito, el negocio cinematográfico se complicaría mucho y haría falta una gran suma de dinero para equipar las salas de proyección con 3 proyectores y pantallas panorámicas. Incluso la misma productora se opuso a construir un cine equipado con el sistema Polivisión. Esto resulta curioso porque al ser un método innovador traía grandes costos y pocos estaban dispuestos a asumirlo y no pensaban en los beneficios que esto traería para todo el cine, sino que pensaban únicamente en los beneficios económicos. Como ya lo hemos hablado, esta historia de Napoleón busca relatar la vida de él desde una etapa muy joven y mostrar cómo fue todo su desarrollo hasta lograr convertirse en general y poder lograr ser un emperador como es conocido en la historia. Esta película se encuentra ambientada sobre finales de 1700 en Francia, una época en que la situación era de mucha injusticia social. Era el momento del antiguo régimen y para esa época Francia estaba dividida en 3 estados. El tercer estado se encontraba formado por los trabajadores urbanos, campesinos y la pequeña burguesía,
Los impuestos eran pagados solamente por ese segmento social con el objetivo de mantener los lujos de la nobleza, lo cual generaba un gran inconformismo dentro de toda la sociedad francesa. Francia para ese momento, finales del siglo XVIII, era un país absolutista. En ese momento el rey gobernaba con poderes absolutos, controlando la economía, la justicia, la política e incluso la religión de los súbditos. De igual manera, la vida de los trabajadores y campesinos era de extrema miseria. Por lo tanto, deseaban mejoras en la calidad de vida y de trabajo. Aún así, la burguesía, teniendo una condición social mejor, deseaba una participación política mayor, ya que no eran muy tenidos en cuenta y había poca libertad económica en su trabajo. El personaje principal, que es en esta película, Napoleón, es el mismo Napoleón Bonaparte, porque él se busca mostrar todo su proceso como persona hasta poder lograr ser la persona que conocemos y que es más conocida por todos como conquistador. Para esta película Napoleón, muchas técnicas innovadoras se utilizaron para poder llevar a cabo esta película, y eso es lo que la hace tan importante. Se incluyeron primeros planos extensivos, se hicieron cortes rápidos, se dio una amplia variedad de tomas en cámara de mano. Asimismo, se hizo una filmación en exteriores, se utilizó una cámara subjetiva y una multicámara. Se hizo una exposición múltiple de tomas y de diferentes ángulos. Se desarrolló también la cámara bajo el agua y se utilizó la proyección de múltiples pantallas, entre otros efectos visuales que la hacen resaltar como una gran obra. Dentro de esta película se maneja un modo de historia lineal, debido a que se está haciendo un relato biográfico de cómo el personaje Napoleón se desarrolla desde que es muy joven hasta lograr ser un general. Se considera que los planos que el autor lleva a cabo para la grabación de esta película son muy importantes y realmente son pertinentes para todo el desarrollo que se da, él hace el uso de estos planos y de la multicámara y la proyección en 3 proyectores, porque busca tanto innovar como hacer una película que se identifique y sea reconocida por su manera de innovar frente al cine que había en ese entonces, y por eso esta película es conocida como un clásico del cine mudo. Si bien el autor hace todo un proyecto innovador en esta película, consideramos que su principal objetivo que tiene el director es poder mostrar tanto el desarrollo de Napoleón como persona, como dar a conocer la vida, el proceso social que está viviendo Francia para esa época, y mostrar cómo a través de los ojos de Napoleón él logra generar un cambio. Asimismo, a manera de interpretación personal y grupal, consideramos que esta película es un hito, porque hace un gran cambio e introduce la polivisión como método de proyección moderno, porque es la primera apertura a un cambio de la manera en que se solían grabar las películas.